Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy yo estaba ya, pues eso, pensando en el clásico, pensando en qué 11 sacará Carlo Ancelotti, atento a su rueda de prensa a ver si nos dejaba entrever algo a los madridistas con respecto a lo que podamos ver en el partido. Pero de repente he estado mirando, pues eso, mi móvil, las notificaciones, lo típico que hacemos todo el mundo, y de repente sale esta noticia. Y me he quedado pensando, posiblemente, a tenor del tiempo que pone a todo el mundo en su sitio, sea la mejor decisión que ha tomado deportiva e incluso más allá el Real Madrid en este año 2021, al menos de momento. Y claramente además, Sergio Ramos, ya habéis visto, va a tener que seguir trabajando al margen con el PSG y no va a poder, de momento, debutar con el conjunto parisino. Y es que al final, como digo, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Un Sergio Ramos que estuvo muchísimo tiempo lesionado desde el mes de enero de 2021, que no llegó para competir en condiciones con el Real Madrid y que exigía una parte salarial muy importante por, supongo y entiendo, por todos los servicios prestados. Y entendiendo también que podía seguir prestando dichos servicios. Pero el tiempo lo que está demostrando es que ya no está a nivel para prestar ese liderazgo dentro de un terreno de juego y liderar la defensa de un equipo top. Es que no está ahora mismo ni para jugar en un terreno de juego, porque está lesionado y de larguísima duración. Veremos cuánto dura el proceso de recuperación de Sergio Ramos. Pero al margen, pues cuando tienes a un jugador de este bagaje que ha sido tan importante dentro de tu institución deportiva, pues es que además uno percibe desde fuera como aficionado que parece que el club pues es algo como propio. Y él es jugador. Simple y llanamente jugador de fútbol. Pero él siempre se ha pensado que está por encima del bien y del mal. Y entonces el Real Madrid consideró pues que no había que renovarlo. Y que en tal caso las condiciones las poníamos nosotros y no tú. Así era esto. Y esas condiciones él no las aceptó. Dijo que, bueno, pues podéis empezar a trabajar sin mí, a planificar sin yo decir absolutamente nada, y ya está. Y eso es lo que hizo el Real Madrid, fichando entre otras cosas a un David Alaba que está empezando a dar un gran rendimiento. Yo no digo que vaya a ser Sergio Ramos, porque difícilmente lo va a ser. Sergio Ramos es una leyenda, pero es que los clubes tienen que evolucionar, progresar y adaptarse a las circunstancias. Es que si no, joder, seguiría jugando Fernando Hierro, chico. Por poner un ejemplo así, un poquito bestia. Pero la realidad es esta, Sergio. No estás para competir, sigues sin estar para competir, y el Real Madrid, por su lado, compitiendo, con sus puntos de mejora, con sus puntos positivos. Y tú, mientras tanto, sigues teniéndote que tratar y ponerte en condiciones para competir. Como digo, desde mi punto de vista, al final el Real Madrid tuvo claro qué es lo que había que hacer. Si le ofrecíamos algo, nada que ver con respecto a las cifras que pedía Sergio Ramos y su entorno. Y si no, no pasa absolutamente nada, porque el mejor recorrido deportivo lo ha tenido ya desde hace muchas temporadas o hace bastante tiempo. Sus mejores años ya han pasado y ahora toca mirar al futuro y mirar al presente sin Sergio Ramos.